Mal te acordás. Ya. Somos... ya hay 14 estudiantes, bien. La Antonia, nuestra monitora, no ha podido venir porque tiene un tope con los teóricos. Al principio se supone que iban a estar separados y no iba a pasar esto, pero después ya se nos une. Entonces, hoy día vamos a desarrollar el tema, o seguir desarrollando el tema que tiene que ver como con la percepción del espacio, entendida la percepción no solo como un aspecto sensible, sino que también uno que está en vinculación con la materialidad, con los modos en que se establecen los recorridos, en cómo la luz incide en esos habitares y en ese recorrido. Vamos a ver varios referentes. Primero les vamos a explicar el ejercicio, que es un ejercicio pequeño de collage, y después vamos a ver varios referentes desde el arte y la arquitectura en torno a esta relación del vacío y el lleno, que es lo que habíamos comentado. Terminamos la sesión pasada con esta cita, o sea, con este fragmento, La utilidad de la nada, de Lao Tse, que está en el libro del Camino Recto, y que da cuenta de varios modos de entender el vacío, varios modos incluso de componer el vacío. Entonces dice, 30 rayos convergen en el cubo de una rueda, y de esta parte en la que no hay nada, depende la utilidad de la rueda. La arcilla se moldea en forma de vasos, y precisamente por el espacio donde no hay arcilla, es por lo que podemos utilizarlo como vasos. Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una casa y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. Así pues, de un lado hallamos beneficio en la existencia, de otro en la no existencia. Entonces, en esta cita que comentamos al cerrar la sesión pasada, vemos la presencia podemos de algún modo entender que es el vacío o la no existencia, ahí donde se supone no hay nada, donde está el vacío, es aquello que finalmente es lo que le da la utilidad y por lo tanto la existencia a las cosas. Y nos aprovecha de mostrar también modos de construir ese vacío. Yo puse en negro, si se fijan, estos 30 rayos convergen en un cubo, límites, aristas que convergen en un cubo, versus el modelar la arcilla, que también es una forma de limitar el espacio a partir esta vez de planos, ¿no? Más bien que contienen el espacio, que generan un espacio contenido, no un espacio abierto y radial. La imagen que está ahí es de un artista en realidad y me parecía como pertinente para ilustrar esta idea del vacío y cómo el vacío y su existencia en este caso, cuando se está moldeando la arcilla, el artista pone un peso, cambia radicalmente la forma la forma del vacío, el peso genera un cambio de forma en sus límites. Entonces, una muy bonita obra. Ya. Sigamos, por si era para recordar dónde nos habíamos quedado la última semana, cuando abrimos la reflexión a esta cuestión del vacío. Voy a ocupar otra frase hoy día. El espacio en arquitectura es un libro de Cornelis van de Ven, donde él dice el espacio es el contenido intangible de la forma arquitectónica, el vacío interior, lo que verdaderamente impulsa la arquitectura. Yo entiendo que para proyectar en general, y sobre todo en un proyecto como este, que ustedes tienen una forma como dada donde debe inscribirse el modelo, la tendencia es a llenar versus a establecer que hay una relación sinérgica entre vacíos y llenos. Y si esa relación no es sinérgica y no está siempre presente la pregunta por el vacío, la arquitectura no es impulsada, se cierra, se transforma en formas apretadas, cerradas, sin vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder entender nosotros, o ustedes, más bien ustedes, para poder ver cómo están articulando las relaciones de espacio que hay en sus modelos? Es que vamos a aprovechar la metodología que ocupa Mies van der Rohe, como esa que está ahí, para proyectar y comenzar a proyectar, en este caso, una casa, ¿no? Lo que hace es lo mismo que vamos a hacer nosotros, un collage que en una vista frontal
nos muestra a través de la densidad y los colores algo así como las distintas profundidades de los espacios que se generan. Entonces, a través de hacer este ejercicio rápido, lo vamos a desarrollar un poquito más después, nos va a permitir ver de otro modo, eso es lo que dice la organización espacial que ustedes han realizado. Porque si esa organización espacial es muy neutra, un poco fome, el collage no va a tener de dónde afirmarse y probablemente también se va a sentir como un solo tubo, ¿no? Mientras que si se suceden distintas relaciones espaciales o distintas profundidades espaciales, y si hay más capas de posibilidades dentro del desarrollo de la forma, el collage también va a ser mucho más rico en las posibilidades de su representación. Por eso digo, creemos que es un muy buen ejercicio para poder mirar su propio trabajo, no ya desde sus límites, sino que desde sus posibilidades de profundización, de profundidad. Entonces, Seba, puedes pasar a la siguiente, gracias. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar la percepción del espacio en función de enriquecer la configuración espacial. Realizaremos un collage para representar, el objetivo del collage es representar la organización del espacio interior de su proyecto. ¿Ya? Representamos la organización de los espacios interiores del proyecto. ¿Qué es lo que hay ahí? Y vamos a ocupar, creo que decía ahí, esta metodología de Mies van der Rohe. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un collage. Más bien es un fotomontaje. O sea, en rigor, en aquella época se hacía la distinción entre collage y fotomontaje porque uno se creó, uno estaría como, tiene su fundación en Francia con el cubismo, mientras que los otros aparecen más en Alemania o paralelo en Rusia con el constructivismo. Entonces hay una disputa respecto de si es un collage o es un fotomontaje en relación al insumo, si viene de la foto o viene de un recorte. A nosotros nos da exactamente lo mismo. Ustedes saquen material de donde sea y trabajen estas imágenes. Pueden ser impresas, pueden ser imágenes, no es necesario que sean impresas, pueden ser de diario, da lo mismo. ¿Qué es lo que nos importa? Que estos planos que ustedes ocupan, sean capaces de a representar las profundidades espaciales desde un punto frontal, ¿no? Esta es una especie de corte. Entonces, en la anterior, nosotros lo que vemos no es una planta, por si acaso, sino que es una vista frontal, de profundidad. No es una vista única, por lo tanto más bien recuerda un corte, y por lo tanto lo que ustedes van a hacer es definir lo mismo que Mies van der Rohe ha definido. Si ustedes se fijan de algún modo, no creo que sea muy difícil, por analogía, entender que hay una especie de espacio principal, continuo, eje, donde está como construido, donde va incidiendo estos otros elementos, que sería este y este, como nuevos espacios. También él aprovecha de poner ciertos límites, ¿no? Entonces, si bien quizá la profundidad espacial está dada por la sensación de nitidez, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí también, ya que está construido en capas, que la sensación es de que este es un elemento principal, que atraviesa el volumen, que tiende a la horizontalidad, evidentemente, y que tiene también otro elemento, pero que van saliendo, se nos van acercando porque están más nítidos, están en capas superiores, por lo tanto la sensación espacial es que vienen hacia adelante. Y hay un eje espacial, estructural de esta composición con tendencia al horizontal. Puede seguir. Por lo tanto, lo que hace Mies van der Rohe en su proyecto, lo vamos a ver, es como llevar la arquitectónica a lo mínimo en términos de elementos. O sea, un espacio se transforma en un plano, y un plano que está determinado por cierta como grano de densidad de la imagen, por cierta como nitidez de la imagen, es capaz de representar cómo va influyendo esos planos en la construcción del espacio, de los espacios interiores del proyecto. Espérate, déjame mover esta cosa del lápiz. Entonces, ustedes van a diferenciar en este collage, que puede ser tan simple como este, es decir, 3 o 4 elementos, plano, va a depender de sus modelos, van a diferenciar con claridad cuáles son esos espacios que se proyectan hacia adelante, los espacios que se retraen. También tendríamos que distinguir cuáles son espacios más accesorios de algo así como unos espacios principales. Si existe un espacio que es un continuo,
a dónde van, desde dónde van emergiendo los otros, básicamente es el sistema espacial. Y eso también nos va a dar cuenta de los recorridos que se generan, las proporciones que tienen esos espacios en relación a un total, etc. Basta con realizar un collage, no necesitamos todas las vistas, nos basta con una que sea de algún modo la más representativa del total del modelo. Ya. Ahora, y la entrega de esta lámina, como les decía, se va a sumar en un post a la preentrega del lunes de la próxima semana. Y nosotros a la bitácora, todo el proceso de los recortes, de las cosas que hagan. Ahora, la entrega final del proyecto, que es el próximo jueves o próximo viernes, nosotros vamos a evaluar, va a haber una misma nota, ¿se acuerdan? Como integrado, lo que les hemos dicho es que nosotros hemos tratado de no generar insumos extras como nuevos modelos, sino pequeños insumos que les permitan ir trabajando sus propios modelos o trabajar desde sus modelos. Salvo el último, que lo que hicimos fue tratar de cerrar, agarrar los primeros contenidos que vimos durante el paro. Entonces, ahí salimos un poco el modelo. Pero en esta entrega final, nuestra área va a evaluar la organización de los espacios, junto con proyecto también, pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en cómo se organizan los espacios, los sistemas y los recorridos, en la percepción y la sensibilidad espacial, y eso se percibe sobre todo en relación a las proporciones de esos espacios, a las sensaciones a la luz, al uso de la luz, y por supuesto el oficio. Ya, eso en relación al ejercicio, es decir, como ejercicio, es un pequeño insumo que nos permite reflexionar sobre el modelo, pero que, que debe dar efectivamente cuenta de esa espacialidad. Sobre todo nos sirve, o les sirve, y no crean que nos sirve, si es que más nos va a servir si ustedes se dan cuenta que en el desarrollo del collage, en realidad no hay sistemas espaciales. Quiere decir que hay algo que está pasando mal en la elaboración del modelo. ¿Me siguen? Y probablemente esta es una forma de poder ver esa cuestión, que no tiene riqueza de profundidad de espacios, o quizás ese sistema espacial no tiene un carácter definido como en este, que tiende a esa horizontalidad. Podemos seguir viendo este proyecto. Este es un proyecto que muchos dicen que no son necesariamente hechos por Mies van der Rohe, sino por su estudio, pero ahí vemos el proyecto, ¿no? Como la maqueta, la horizontal, claro. Y en la próxima, pero pasemos a la próxima de repente. Otra de estas imágenes que permiten ir elaborando este proyecto, es decir, un proyecto que tiende a la horizontal, pero sobre todo es sensible al paisaje. Entonces un volumen más bien abierto, ¿cierto? Hacia el lugar, hacia el paisaje. Creo que no se hizo en la casa. Otros collages de Mies van der Rohe, para otros proyectos. Espacios abiertos. Este es para un museo en ciudad pequeña. No es la representación del espacio museal con los cuadros adentro, sino que más bien de cómo se comportan los volúmenes, ¿no? Bonitos trabajos. Sí. Y ahí hay unas obras, porque ustedes deben ya conocerlo, pero este es el de la clásica frase, ¿no? Menos es más. La cualidad de Mies van der Rohe es haber llevado la arquitectura, o sea, para muchos junto a la casa Scheder, la de los neoplasticistas, es de los primeros arquitectos modernos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que la arquitectura se limpia de decorado, se hace mucho más esencial en lo puramente arquitectónico, como todo proceso moderno. Todas las disciplinas en el proceso moderno se preguntan sobre sus condiciones como esenciales, qué es lo que los constituye, por qué no son escultura, por qué si son arquitectura, bueno. Y de hecho creo que Mies van der Rohe es el último director de la Bauhaus, ¿no? Entonces un personaje bastante fantástico, pero que va incorporando estos otros modos de proyectar arquitectura, como los collages, siempre poniendo en atención que el modelo, o sea, que la arquitectura es los mínimos esenciales para hacer arquitectura, es decir, límite, espacio, un espacio transformado en un plano, o ese plano como con colores, etc. Hay otro más, pero los collages que acabamos de ver se hacen, no sé si ustedes, ¿no?
pero cuando se ve la arquitectura se entiende que hay siempre un gesto categórico que tiende hacia estas horizontales, ¿no? Y a la limpieza de elementos también, planos, o sea, es decir, un recorrido espacial o un sistema espacial no tendría por qué ser una cuestión muy compleja, más bien tiene que estar bien articulada, eso. O sea, no tiene que tener muchos necesariamente espacios, quizás más bien, quizás lo que más tiene que tener es vacíos hacia la luz, ponte tú. Podemos darle nomás. Ya. Ya, ese es el ejercicio. Estaba viendo yo. Sí. ¿Les quedó como claro lo que vamos a hacer? Sí, es bastante sencillo. Sigue estando en el plano de el plano bidimensional, un ejercicio como de rápida factura, no tiene más complicaciones. Oh, mi pedestal. Adiós. ¿Qué son mis tapas? Sí. Tengo que, como una 79. Como que me cansé de que me vieran contrapicado. 79 tapas aquí. No te escuchan porque estoy con audio. Bueno. ¿Quieres saludar? Hola. Bueno, no tenés... Sí se escucha. Hola. 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 Ya, estamos listos, gracias. No, pero quiero mostrar mis tapas. Pero no, ve las imágenes. Ya. Dicho esto, ¿entendido el ejercicio? ¿Hay dudas? Yo tengo una duda. Dale. O sea, este collage, esta composición tiene que tener relación ¿Con el modelo? con el modelo, sí. Es a partir del modelo. No dije eso. No dije eso. O sea, porque igual no No entendieron nada, claro. No. que igual suponte yo todavía estoy como modificando el modelo, entonces. Es que esa es la idea, ¿no? Que en ese proceso de modificar el modelo, hoy día ponemos atención al sistema espacial, algo así como la organización del espacio interior, y cómo ponemos atención en eso, buscando distintas metodologías que nos permitan ir sacando información, ¿no? Porque probablemente cuando tú traduces a un elemento límite, tan como, bueno, se dice que el punto de la línea del plano son los elementos esenciales de cualquier configuración visual. Entonces, cuando tú un espacio tridimensional lo traduces a un plano que está o más adelante o más atrás y que se solapa con otro plano, puedes probablemente ver mejor, creemos, o ver de otro modo, por lo menos, esa configuración de espacios. Entonces, el collage efectivamente se hace ocupando como modelo, vas a hacer una representación bidimensional de tu modelo. ¿Y qué es lo que se representa? La organización de los espacios interiores de tu modelo. ¿Cómo lo tienes hoy? Como lo tienes hoy en realidad. ¿Por qué? Porque eso probablemente también te va a permitir ver las proporciones que empiezan a adquirir tu espacio, y quizá hay un espacio que está transformado en una cosita que es anecdótica y que va a ser modificado y aumentar su proporción en relación al espacio principal. O no, estoy como inventando cosas porque yo no he visto tu modelo. En relación a esta como observación abstracta de esta organización de los espacios. ¿Me explico? Entonces, van a trabajar a partir del modelo que tienen, en el momento actual, ¿no? Y eso nos va a permitir analizar a ustedes mismos cómo se está comportando esa organización espacial. ¿Sí? Entiendo, sí. Siempre hay infinitas formas de analizar un modelo. A uno siempre le resulta mucho más fácil ver el trabajo de los otros que el de uno mismo. Entonces hay que buscarse estrategias que de algún modo queremos proveerles, de poder aprender a mirar los de uno alejado de lo teórico, ¿no? Porque uno tiene un proyecto en la cabeza, que en teoría funciona, por algo están gastando su tiempo en armarlo. Entonces cuesta una imagen latente, una imagen posible. Y cuesta mucho desvincularse de esa imagen para poder mirar lo que efectivamente están produciendo. Y yo creo que la madurez creativa se da en ese aprendizaje, cuando uno aprende, y a veces eso es que lo que aprendes son métodos para poder distanciarte de ti mismo, nada más que eso.
como dejar de ser tú y tu proyecto y empezar a mirar lo que efectivamente está sucediendo en ese modelo. Y esta es una estrategia posible, como abstraer el espacio a un plano y ese plano ser capaz de representar profundidades también, ¿no? Porque no cualquier plano, si esos planos van a ser capaces de representar las profundidades que tienen estos espacios, pero también a su vez las proporciones que tienen y cómo van constituyendo un sistema entre ellos. ¿Sí? Ahí. Sí. Gracias. Isaac, no te había visto, ¿qué tal? ¿Tienen más dudas? Sí, yo tengo una duda. Entonces, María Jesús, cuenta. si vamos, entonces trabajamos en el collage con el modelo que tenemos ahora, a pesar de que por lo menos en mi caso lo voy a cambiar por completo. Ya, eso. O sea, se supone que este ejercicio debiese incidir en esa modificación. Ahora, por completo, pucha. Pero sí el lunes, que hagan quizá, claro, ahora sirve en el proceso hasta llegar al modelo del lunes, y el lunes tienen que presentarlo como, así como están presentando un diagrama conceptual de los espacios, quizá voy a proponer a José Ignacio que no haya ese diagrama conceptual, porque cumple con esa misma función, ¿no? Pero sí, parte del proceso de análisis del modelo para su reconfiguración es mirar cómo en este momento están funcionando esas relaciones espaciales. Y las vamos a mirar a partir de este collage. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Sí. Sí, te había visto a ti, pero a los demás no, entonces necesito como confirmar. Ya. Entonces, espérate, cambiar a compartir pantalla. Ya. Una de las cuestiones, porque algún insumo tienen que llevarse para poder hacer las variaciones que puedan hacer. Al hacer este ejercicio, quizás antes de terminarlo, ya se dieron cuenta que la proporción de uno de los espacios, por ejemplo, lo que es un ejemplo, les acabo de decir, pero es como, hay una especie de diagonal o una proporción la proporción de unos espacios absolutamente desconfigurada en relación al total, y ya en hacerlo se dan cuenta de eso, bueno, reháganlo, porque el modelo lo van a rehacer. Entonces hagan la versión, hagan este híbrido en que se va acercando al modelo final, al modelo rehecho, ¿no? Reanalizado. No se trata de hacer lo que quiero decir es que no tiene que estar necesariamente tan subordinado al modelo actual, porque como es parte de un proceso reflexivo, hay variaciones que ya van a nacer en este ejercicio y que ustedes las pueden hacer directamente en el modelo, en el collage. Y después lo reproducen en el modelo. O sea, el ejercicio se va inverso, ¿no? Ya. Entonces, vamos a trabajar. Hay distintas formas de componer con vacío, ¿no? O componer el vacío. En general, la habitual, lo que nosotros hacemos en arquitectura es, que eso está en el programa arquitectónico, que es como desde el límite, definir límites. Entonces solemos trabajar con papeles y pliegos, porque así es fácil entender cómo se van configurando espacios a partir, ya bueno, se ven, a partir de los límites. Vamos a ver ahora un conjunto de ejemplos que más que a través de los límites, a través de otra vinculación que es entender el vacío y el lleno como masas, ¿no? Que se establece esa relación. Entonces, por eso le puse componer con vacío, pero vacío y lleno esta presentación, o esa relación del vacío y lleno. Vamos a partir con estas obras de un autor que se llama Chillida, y tienen una cita. Para mí no se trata el espacio de algo abstracto, sino de una realidad tan corporal como la del volumen que lo abarca. Entonces lo que hace el autor es generar estas formas geométricas que se insertan o se extraen más bien de estos otros elementos masivos de masa. Hay otros ejemplos del mismo autor, donde lo que hacen esta obra es explorar esa relación del vacío y lleno a partir, en este caso, del espacio negativo.
¿Por qué me importa? Porque hay que aprender a mirar el vacío. Y una de las formas de mirarlo es a partir de los llenos. Aquí hay un plano, como una especie de frottage, ¿no? Del vacío y el lleno cuando están en vinculación como material. Y en el siguiente, dale, sí. Estos espacios que se extraen, se le extrae a la materia, es decir, el espacio negativo que se genera. Hay aquí un proyecto arquitectónico de arquitectura pública donde también intervino Chillida. Entonces esta obra, la obra escultórica o esa lógica de excavar y de generar un espacio negativo es llevado a otras dimensiones interviniendo lo público. ¿Puedes seguir? Pero, perdón, antes de que sigas, al anterior. Perdí el lápiz. Ahí. En la siguiente no, la plaza. Pero lo que quiero que vean es que la conformación del espacio no solo es a partir de planos, sino que también puede hacer a partir de masa, donde el espacio se siente como otra masa, ¿no? No solo como lo que hemos estado haciendo, que es a partir de límites delgaditos. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Va, Sí. de vuelta en mi ¿Sí? cámara. Sí. Otro autor, pionero también del land art, Michael Heiser, trabaja con esta misma noción de intervenir lo lleno y generar vacío. Masa desplazada y colocada en nuevos sitios de esa obra. Bueno, dice ahí que partió en el desierto de Nevada y también comenzó a hacer lo que se llaman esculturas negativas, cortando en la tierra. En vez de añadir, el artista extrae, ¿no? ¿Puede seguirse? Chani, esto es una belleza, ¿no? Entonces el artista lo que hace es una grieta, genera un espacio dentro de un lleno y tiene un poder de vibración ese espacio que está generado ahí, fantástico. Dale. El lleno configura un límite, y entonces en este caso, esta obra la seleccionó el Seba, que es muy bonita, en este caso el lleno configura un límite. Ya. Están mirando, ¿cierto? Hay harto para leer, pero es más en relación a los compañeros a veces que no vienen, o que ustedes también podrían profundizar. Pero me importa mucho más que vean otros modos de configurar la relación de configurar espacios en esta relación de los vacíos y llenos. Entonces, es mucho más visual que cualquier cosa, pero el espacio es un vacío, una bolsa de aire que debe ser contenida para definir un límite. Esta precisión coincide con una existencia indispensable a su alrededor, que le otorga identidad. O sea, un espacio no es si no hay algo que lo contiene, o lo define, o lo limita. Diseñar espacios es diseñar posibilidades de vida materializadas por los límites. Esta fue una instalación que se hizo en la Bienal de Venecia de hace no muchos años, y que lo curó una arquitecta, la Kazuyo Sejima. Y este es un proyecto de dos artistas que no sé de dónde son, a cargo de Manuel y Francisco Aires. Y bueno, también espacio negativo, ¿no? La construcción de espacialidades desde la extracción de la materia. ¿Pueden seguir? Anish Kapoor estuvo el año pasado, ya no tengo idea en qué año estoy. ¿Fue el año pasado, Seba? Sí. Sí. Estas obras son más arquitectónicas, porque lo que él hizo acá son cuestiones más instalatorias y en relación a como esta ¿cómo se dice? Esta disputa que ha tenido en relación a los colores, si el color negro es el más negro, bueno, unas historias divertidas, pero Kapoor se hizo muy conocido como un escultor que intervino también en el espacio público y también trabajaba con estos espacios negativos, como interviniendo a partir de formas geométricas las masas, ¿no? ¿Puedes seguir con otra más? Esto lo vimos el otro día, Antonia se los había puesto, pero lo vimos por dentro. Vimos el espacio que se genera interior. Ahí está. No me había dado cuenta que lo habían puesto también. Entonces, lo que hace el artista es intervenir una especie de
como un museo de estos invernaderos, pero gigante, que se ocupa como museo, Palacio de Cristal, y lo interviene con este volumen horrible, y construye un espacio interior, ¿no? Un espacio interior rojo, donde la sensación del espacio es muy extraña, etc. Esto me interesa mucho. No tanto la obra de Henry Moore, pero tiene esta frase que siempre vuelvo a ella. El agujero une un lado del otro, haciéndolo inmediatamente más tridimensional. Un agujero en sí mismo puede tener tanto significado formal como una masa sólida. La escultura en el aire es posible, donde la piedra contiene solamente el agujero, que es una forma intencional y que se tiene en cuenta. Lo interesante de la obra de Henry Moore, primero es que es probablemente de los que renuevan la escultura, porque la escultura se demoró mucho más que la pintura en pensarse modernamente, lo que acabamos de decir que había hecho también Mies van der Rohe, ¿no? Pensar qué es lo que lo constituye. Entonces dejar de ser solo la representación volumétrica de algo y empezar a funcionar en sí misma. Entonces su trabajo en general son abstracciones de figura humana, y donde comparte esta cuestión de la importancia del agujero y el recorrido, como se van de algún modo importando o le van dando como informando, dándole forma, eso, darle forma al vacío. Y el vacío le da forma al lleno. Dale nomás para que vean las obras del... Ya. Y esta es una... La obra de la Raquel Whitebread ya lo han visto, ¿no? Quizás lo vieron en algún... No, en teoría. Quizás. Ahora Yo creo que debe ser de las obras más importantes, así, o no sé si más importantes, sino como más potentes, como cuando estábamos sí, hablando de vacío, así como... Claro, de esta relación de vacío y lleno. Sí. Esto que ustedes ven ahí es una casa, esa onda. La casa ha sido usada como molde. Y entonces en ella se ha hecho un vaciado. Y por lo tanto, al sacar el molde, termina la demolición de la casa, queda este vaciado. Es bien impactante la obra de Whitebread porque ella es una escultora y dentro de las esculturas están estos distintos modos de producir volúmenes y uno de esos es el moldaje, ¿no? En la arquitectura también, el moldaje y el rellenar. Y lo que pasa, la gran diferencia es que lo que ella hace es que solidifica, hace masa el vacío. Y por eso es tan interesante porque nos deja ver esos vacíos. Pues más que... no, pues dale con otras porque ahí Otro artista que hace eso es Federico Asler. Asler, claro, pero un poquito distinto porque, o sea, es bastante distinto porque él produce sus moldajes. Oye, que igual es un buen ejemplo el de Asler, porque produce sus no sé si tan buen ejemplo en realidad para esta relación, porque son más texturas, pero lo que él hace es producir sus moldajes a partir de ¿cómo se llama esta cosa? Plumavit, y unas herramientas de calor con los que va tallando el Plumavit, y después, claro, ocupa cemento o hormigón mezclado con cosas y queda una sensación muy orgánica de un material muy industrial. Y eso es como muy interesante en la obra de Asler. Pero también su trabajo es menos volumétrico o se la juega más por las texturas que provee, ¿no? Por las cosas que genera. Entonces genera situaciones espaciales un poquito más tenues, pero es muy interesante también como referencia. Y también creo que estuvo exponiéndose no mucho. Lo fui. Yo no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero me parece que la obra anterior que vimos de Rachel es el edificio donde ella vivía cuando chica, me parece. Es como puede ser. que tiene como como un rollo biográfico también, como aparte de literalmente destruir una casa, entonces ahí se conecta como con Claro, con ella. Mata, claro, Gordon Mata Clark también, que hacía esas operaciones sobre el edificio mismo. Sí, bonito. Bueno, acá tenemos una escalera. Entonces la huella y contrahuella también generan su masa, ¿no? No sé si pusimos la biblioteca. No, parece que no, pero no importa. El proyecto.
Y este proyecto es muy bonito porque es muy sencillo. Esto se trata de un montón de espacios. Entonces son espacios solidificados. Ahora, esto que acabamos de ver, que es la como configuración así del vacío como lleno, lo podemos ver en esta obra también arquitectónica Patalia, de este autor que lo hemos ocupado harto para referenciarnos este año, de Shou Fujimoto. ¿Se acuerdan la primera sesión que vimos? Vimos como el trabajo que él hizo con las cositas para decir que la arquitectura estaba en todos lados. Entonces acá vemos cómo el espacio está intervenido por los llenos y hay una relación de vacío y llenos absolutamente como embrincada, ¿no? La arquitectura, en vez de ser una caja vacía, puede tener una relación más íntima con el cuerpo humano. Y eso se entiende en la próxima imagen particularmente. Claro, como ahí está la escala humana. Esto es un emplazamiento en una plaza y los usos que se le dan. Maravilloso. Yo creo que hay una entrevista que leí para donde estaban estas fotos, donde hablaba de Le Corbusier. Como que en verdad... Sí. Entonces, es muy entretenido porque también está en este diapositiva. Sí, sí. Me pasa que cuando veo como obras así, me imagino mucho que es como el futuro de la arquitectura. La, Va a haber como una reducción de espacio, entonces van a tener que haber más espacio como... De hecho, Fujimoto defiende que el futuro de la arquitectura va a ser primitivo, y así lo define él, ¿cachai? Como una suerte volver a... de búsqueda de lo... Sí, exacto, como un retorno. Claro. No, Claro, porque igual, ¿sabes? igual algo de primitivo tiene como eso de buscar como, no sé, pues Un, ajustarse quizá en una un rama de un recoveco. árbol. Claro, un recoveco. Claro. Sí. Sí. Hay como dos formas de entender la arquitectura, o sea, se dicen. Una es el que va y se encuentra en una cueva y la usa y la reformula para hacerla habitable. El otro es el que a partir de ramas y otras cosas crea su habitáculo. Claro, pero al final esas formas primitivas no cambian, no varían mucho en la historia. O sea, siempre se trata un poco de lo mismo, o reformulo lo que hay o me creo un nuevo hábitat. Lo que es esencial al ser humano es la necesidad de generar límites a su cuerpo, porque siempre está en relación a un cuerpo, límites cercanos a su cuerpo que permitan generar un espacio para habitarlo. Y ese espacio tiene antes siempre la pregunta sobre necesita que cobije. O sea, si el espacio siempre primero va a cobijar. A la necesidad de cobijo es que el ser humano necesitó encontrar o construir límites a su cuerpo que contuvieran un espacio que le permitieran habitarlo. Entonces, eliminé eso al final, Seba, pero quizás era importante esa discusión, como por qué los seres humanos hemos tenido siempre que construirnos un espacio, porque lo que hacemos es construirnos un espacio, no nos construimos una casa al final, construimos los límites donde podamos habitar, y ese lugar donde se habita es el espacio. Y curiosamente es lo que no aprendemos a mirar, o sea, que nos cuesta, el arquitecto lo sabe hacer, por supuesto, eso es lo que hace, construye los límites para un espacio. Y eso ha sido como, así como necesitamos herramientas para comer, hemos necesitado herramientas para, o formas o sistemas para construirnos esos límites. Entonces, cuando en las sociedades, claro, actuales, para construir ese límite, que siempre va a cumplir lo mismo objetivo. Primero cobija, después podemos hacer otras actividades, pero lo primero que hace es que nos cobija de la lluvia, del frío, de mucho sol. Si para construir esos mismos límites que tienen esa necesidad esencial, estamos gastando esta cantidad de recursos, ¿cachai? Produciendo esta cantidad de basura, entonces, claro, yo ahí estoy con Fujimoto, que es muy probable que lo que viene es la reinversión, o sea, volver a cuál es la esencia del habitar y cómo constructivamente llego a esa esencia, ¿no? Creo, no sé. Hoy estaba viendo un video que me salió en YouTube sobre la gente en Japón viviendo en una suerte de cibercafé donde te permiten leer como cómics, pero viven. Entonces son como gente que vive muy lejos de su trabajo y vive como en oficinitas. Claro. Me ponía como Claro. versus este Claro. ejemplo de... Sí, pues.
como que hagamos lo mismo, pero hagámoslo rico, Sí, exacto. que nos den ganas de tirarnos ahí. Si la cuestión es guarecerse solamente, no tiene por qué ser como, Claro. como primigenios. Bueno, ahí habían otros proyectos de Fujimoto ya más arquitectónicos, como el anterior, donde son distintos volúmenes también, esa relación de llenos y vacíos, en volúmenes no paralelos, que en realidad es un psiquiátrico infantil, una cosa espantosa, pero Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte. sí. Sí. Yo lo quise poner justamente por eso, porque encontré muy fuerte y después un psiquiátrico infantil. Y las formas en todo caso no son tan clausuradas como No. suelen serlo, ¿no? De hecho, se ve hasta relajante un poco la fotografía del edificio. Me imagino la costa incluso. Sí, no sé dónde estará en realidad. Mara, Ya, dígame. que cuando pusieron el ejemplo anterior, el del psiquiátrico, ¿Mm? dijiste como, aquí tenemos un ejemplo más arquitectónico. Pero, Ah, ¿por qué sería más ¿por qué sería más arquitectónico que el anterior? arquitectónico? No, tienes todo, quizá no, claro. O sea, es más porque los otros están más concentrados en el volumen, en la cosa, no tanto en los actos que tú puedes realizar, ni tienen un programa. Yo creo que la diferencia de lo arquitectónico está en el programa, ¿no? Que es lo que ustedes de hecho están como trabajando ahora. Como primer semestre es entender qué es la arquitectura, ahora cómo los actos llevan a definir un programa de uso. Y claro, la diferencia de la escultura o de las intervenciones espaciales es que no tienen programa. Porque incluso lo arquitectónico en el espacio público, para hacer una plaza, la plaza tiene un programa, que es el caso de la obra que vimos de Chillida. Eso. Ahora tus profes de teoría deben tener como también tesis mucho más acabadas que la mía. Yo soy una pintora nomás. Ya. Claro, ese proyecto no tiene programa. Estas son obras donde seguimos como elaborando esta cosa del lleno y el vacío y el vaciado y la fisura, la grieta también, o el agujero como un interventor del espacio, del lleno, generando vacíos que son muy pregnantes visualmente, ¿no? O sea, no todos los espacios necesariamente tienen que estar delimitados por unas proporciones ajustadas a un cubo o a un romboide. ¿Romboedro? Bueno. También pueden trabajarse espacios que son, de algún modo, que tienen otras intenciones compositivas. Dale nomás. Bueno, otro gran arquitecto. Está dando, por lo que sé, es autodidacta, ¿eh? Que creo que pusiste que... no, aquí. Forma autodidacta, bueno. Ya, trabajando, entonces tenemos otro proyecto donde son dos volúmenes intercalados que generan un nuevo límite al espacio. Pues, dale a la siguiente nomás. Así como en el anterior vimos una gran piedra que limita el espacio, aquí es muy sensible al lugar, porque genera un nuevo espacio de arquitectura, una cosa hermosa. Y de nuevo, aquí también prima lo lleno, por lo menos en su fachada, y los vacíos se generan a partir de este ritmo lineal de las ventanas, que no sé si las ven ahí. Pero incluye el espacio al limitarlo, poner un techito y entonces genera un camino. Muy bonito, muy sensible al lugar. Darle otros proyectos de Tadabando, donde el espacio, claro, ahí los vacíos y los reflejos influyen a la forma arquitectónica final, ¿no? Que también es algo que ustedes pueden trabajar en esa articulación de espacios, el pellejo, la segunda piel, el ingreso de reflejos, ¿por qué no? Todavía no tienen que no necesitan el presupuesto, pueden inventarse cosas. Es muy lindo esto. Elegantísimo, ¿no? Le Corbusier, otro proyecto que es rico en sus sistemas espaciales y en cómo se abre a la... no es que quieren exhibir, no, pero cómo se abre el paisaje también, que tienden a estos vacíos y ese vacío siempre se abre a una vista, es una forma como de abrirse al paisaje. Démosle porque van a ser las 4. Este proyecto del Peter Zumthor,
Ya quisiéramos estar ahí. ¿Conocen este proyecto Sí, de los baños termales? Puedes seguir en sí, la siguiente maravilloso. imagen. También tiene que ver con esta idea de excavar de los espacios negativos que se producen abajo, abajo de la superficie. Ven cómo él va excavando, cómo se excava y cómo se mete en el paisaje. Y el lugar también es un articulador de los espacios. Se hace cargo sensiblemente del lugar. O sea, la edificación no puede, la de ustedes, sus modelos tampoco, meterse en este predio como si no hubiese un espacio. Invéntenselo. Yo lo Mírenlo. conocí, el trabajo lo conocí gracias a esta referencia y lo encontré maravilloso, así es como potente. Eso es como, es Sí. eso mismo, es como... Sí. Claro, sí se va metiendo al paisaje, tiene la entrada por ahí, el otro lado es la terraza. Increíble, bonito. Y el otro trabajo, el Peter Zumthor, bueno, que Peter Zumthor es una cosa seria. Este es un templo que está ligado a lo que acabamos de hablar, de hecho. La arquitectura tiene todo que ver con el templo, con el definir un límite, poner un tótem primero, ¿no? Poner una gran piedra que define un lugar, el lugar de la observación de las estrellas. Después ese lugar de la observación de las estrellas pasa a ser como el templum en Roma. Entonces se le pone un techo y después esa configuración del espacio va modificándose según las culturas, ¿no? Bueno, esta también es una iglesia. Esto es una iglesia Sí, una que capilla. por fuera, claro, que por fuera tiene este espacio absolutamente geométrico, cerrado, apretado, pero por dentro genera una espacialidad que es muy, muy, muy ritual, porque la luz está muy controlada por estos elementos puntuales, etc. Esa es la que... Todos estos autores, ustedes los van anotando, existe ahora esto que se llama, no sé si la conocen, me imagino que se llama Plataforma Arquitectura, es una página donde ustedes ponen el autor. Ahora, todos estos gallos son Pritzker, o sea, Zumthor, Tadabando, son todos grandes premios, entonces siempre hay mucha información disponible, pero nos faltó Lina, vos viste que no teníamos mujeres porque saqué a las Hadid, qué vergüenza. Ya no importa, pero la próxima. Se lo subo, la versión oficial se la subo con Ahora, sí, Lina Bobardi. unas disculpas pertinentes. No, porque yo después te dije que ya teníamos mucho, pero iba a eliminar otros. Bueno, fin. La cosa es que de todos estos autores, ustedes encuentran información. En Plataforma Arquitectura tiene mucha información disponible que los puede linkear a pequeñas entrevistas a veces. Muchos de estos proyectos están ahí con muchas más imágenes que los explican con claridad y que les permiten a ustedes ver. Ustedes necesitan ver muchas referencias para poder ir proponiendo nuevas relaciones del espacio con la materia. Entonces no dejen de visitar esas páginas. Es como un repositorio de mucho buen contenido. Ese no tanto, pero no está mal. Plataforma Arquitectura. Ya. Entonces, viste qué buen calendario. Así, son justo las 4, que lo que le habíamos comentado, como que tengan esta hora para hacer este primer análisis, buscar los elementos, pegarlos y quizás lo pueden subir en un post provisorio para que podamos revisarlo a las 5 y vincúlenlo con el collage en una imagen y la foto de la vista del modelo en la otra imagen, ¿ya? Y así podemos conversar en cómo se van configurando esos espacios y cómo efectivamente es capaz las imágenes que están utilizando de representar profundidad o diversas profundidades. ¿Sí? ¿Se cansaron? ¿Sí? Es un ejercicio no tan complejo y no para pensar tanto, porque lo que nos importa es el análisis crítico respecto del modelo, no es tanto cómo lo van a hacer, funciona intuitivamente. Lo que necesitamos es que extraer la información al modelo que podamos manejar, manipular y reeditar. Entonces,